Ahorita lo vamos a ver. Tengo el gusto de estar además con una persona a la que aprecio mucho, que se llama Jaime Pazamora, y que aprovechamos que está por Santa Cruz y decidió visitarnos, aceptó la invitación. Jaime, gracias por estar aquí. Es la primera vez que estás en nuestro programa. Sí. Es la primera vez que estoy en un programa tuyo, sí. Sí, sí. Es verdad. Bueno, hicimos una hermosa entrevista en tiempos de democracia, cuando... bueno, ¿te acordás? Sí, en esas entrevistas largas de 2 horas. Sí. Y fue la única vez, y de verdad te agradezco. Y voy a comenzar preguntándote, ¿dónde estás viviendo? Mira, yo estoy viviendo en un lugar que le agradezco a Dios haberlo encontrado, en el Picacho, sobre el río Guadalquivir, donde nace el río Guadalquivir en Tarija, y que es un lugar muy particular que casualmente en la campaña electoral de 1900, en la que ganamos, la del 89, en esa campaña del año 86, cuando comenzamos la campaña, me encontré con ese lugar. Y dije, de aquí nadie me saca nadie, porque es el como lugar... el chapaco alzado, y aquí yo me planto. Aquí yo me planto. Sí. Y yo soy como un árbol pegado a la tierra. Claro. Y porque era un lugar abandonado, pero extraordinariamente bello, y hasta misterioso, y hasta épico. Porque por ahí habían ocurrido cosas en la época de los montoneros de Méndez, porque el Picacho es una roca, claro, que está en pleno río. Es notorio, y los chapacos usan un término del castellano antiguo, en realidad, un pequeño pico, Picacho. Pero eran unos lugares donde, cuando los montoneros que entraban al montón contra los españoles se dispersaban, era un punto de contacto el Picacho, claro, que era es un lugar escondido, un tanto, y entonces, y la casa es una casa abandonada, que es como yo la conocí. Cuando yo la conocí abandonada, pero me di cuenta, lo vi como en un sueño, todo lo que se podía hacer, y que gracias a Dios hacer lo que sí. Vos cambiaste una casa en sí, la claro, ciudad por... Si no la compré, hasta eso tiene... que me la querían regalar. Resulta que yo llegué a una circunstancia con un compadre que sabía que yo buscaba una casa cerca de la ciudad de Tarija, no de la ciudad, y me dijo, le regalo, compadre, esto. Yo le dije, no, trae mala suerte, compadre. Mejor que yo le haga otra propuesta. Yo tengo una casa que recibí de herencia de mi abuela, claro, en Tarija, pero no me gusta meterme en la ciudad, yo quiero estar en el campo. Pero como usted vive en Tarija, le dije, compadre, más bien hagamos una cosa, se la cambio. Usted hágase cargo de la casa, que indudablemente en la ciudad va a valer mucho más que esto, pero no ese es el tema. Sí. Y yo por otro lado no compro esta casa, sino sigo haciendo como que fuera el regalo de mi abuela. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y como que así resultó. Entonces no la compré y sencillamente empecé a trabajarla desde el 86, y lo primero que hice fue eso. Dije, a mí me gustan mucho los árboles, las plantas, tanto que el Picacho ya lo he hecho en la práctica, lo inauguraré un tiempo más adelante, un parque botánico. He plantado junto con las plantas criollas, las originarias, digamos, he hecho una especie de mestizaje ahí con plantas de otras partes. En mis viajes como presidente, algunos... ¿Te traías alguna cosa? Claro, por ejemplo, qué sé yo, el emperador del Japón me regaló 3 pinos de Kioto, que los traje ya, y menos mal que agarraron, aunque Kioto es más húmedo que Tarija, pero agarraron. O tengo árboles plantados por presidentes que estuvieron ahí. Por ejemplo, el presidente Menem tiene un almendro muy propio de lo que los árabes... De La Rioja. Claro, los árabes plantaron, claro, en La Rioja. Sí. Entonces eso va a ser un parque botánico, y a mí me gustaron siempre la vegetación de los hemisferios, donde son notorias las 4 estaciones. Nosotros estamos en los trópicos, sí, pero Tarija está en la orilla del trópico de Capricornio con el hemisferio sur, ahí justo. Entonces planté muchos árboles, y dije yo antes de empezar a reconstruir esta casa, porque tiene casi 200 años esa casa de antigüedad, antes de reconstituirla, de arreglarla, de restaurarla, voy a plantar los árboles, porque
No, sí me acuerdo, yo estuve un par de veces. Claro, lo voy a apuntar porque los quiero disfrutar yo. Ajá. Y también mis hijos y también mis nietos. Pero no ¿Cuántos solamente. nietos tenés ya? Son 6. 6 nietos. Son 6 nietos. Son 3 y 3. Pues estamos en eso estamos cumpliendo la ley. Sí. 3 mujeres y 3 varones. Sí. Rodrigo es casado con una sobrina mía. Sí, Sí. correcto. Sí. Barberín. Sí, claro. Ella tiene, por ejemplo, Rodrigo tiene 4, 3 mujercitas y un varón que lleva el nombre del primer Paz que vino de Córdoba a la Argentina, se llama Paulino Paz. Ajá. Sí. Y mi Jaime, que tiene 2, que ya son más grandes, ¿no? Sí. Sí. Y uno tiene 15, el otro va para los 14, ¿no? Adrián Ignacio, que yo le digo Íñigo, como siguiendo la escuela jesuita. Ah, claro, sí, sí. ¿Y tus hermanas cómo están? Están ¿La bien. negra sigue ahí con la pizzería? Sí, la menor sí. Ah, claro, Edith, la negra. Edith tiene digamos una personalidad, tiene una energía interior enorme, y lo que me interesa que es muy responsable de cómo debe ganarse la vida, más allá de lo que pueden ser comportamientos que a veces la gente no se anima a tomarlos, porque Sí. por ejemplo ella alquila una casa, vive en el piso de arriba y en el piso de abajo en la pizzería. Claro, yo conozco también, sí. Entonces, y ella es la que hace de garzón, de animadora, porque es una pizzería que se llama Pizza Pasa, que sin la personalidad de ella... ¿Son los dos únicos que viven en Tarija ustedes? 3, vendría a ser mis 2 hermanas y yo. Ah, Y mi hermano Mario Claro, vive, tu hermano en La Mario Paz, vive en La Paz. Vive en La Paz. Entonces está mi hermana Rosario, que también se ha ido a vivir a Tarija. pero recién, ¿Ah? recién, no hace mucho. ¿No? Ya venía de La Paz y ahora ya definitivamente en Tarija. Ha sido una especie de retorno, en la historia familiar eso del Picacho, todo lo demás, ha sido una especie de retorno al pago, como dirían en la Argentina, ¿verdad? Mis padres, mi padre era militar. Claro. Vos nacés en Sucre, ¿no? Terminó en Sucre como prefecto, como jefe militar allí, pero estuvo en distintos lugares, en Santa Cruz, en el Beni, etcétera. Nosotros estuvimos por todo el país, en el Chaco. Sí. Entonces, de alguna manera hicimos un retorno a Tarija. Un poco, de hecho que estén mis 2 hermanas y yo allá. Una de tus hermanas tiene una pizzería, Edith. Y la otra trabaja para una fundación que la están reciclando ahora, que es una fundación que trabaja en algunos lugares, sobre todo en el Alto. Y Mario sigue siendo médico. Y Mario sigue siendo médico, ya no ejerce tanto, se ha dedicado a la literatura, a escribir. Ajá. Primero hizo un trabajo genealógico de 4 familias bolivianas, muy bueno, Sí. de los Pasamoro y los Argandoñez Fernández de Córdoba, Argandoño Fernández de Córdoba, y ahora está a punto de sacar un libro sobre el deporte en altura. Qué bien. O sea, usando nuestra experiencia, y se pone un poco en el debate de la FIFA sobre Claro. el fútbol de altura, ¿no es cierto? Entonces, creo que muy bien fundamentado, bastante bien. Ustedes viven de lo que tienen, no son millonarios. No, por Dios, no. Me habría gustado tener un poco de Un recursos, poco más, ¿no? porque a veces Siempre uno un quiere poco ser- más, la pobreza con plata es llevadera. ¿Sí? ¿Ah? Pero Sí, pero te no. pregunto esto, Jaime, porque la gente siempre dice, la corrupción en el gobierno de Jaime Paz fue impresionante, etcétera, etcétera, y uno los va mirando a los que estuvieron en función de gobierno, y yo no he visto a nadie que Ningún sea millonario. multimillonario. Sí, correcto, ¿Ah? correcto. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿vos de qué vivís? No, yo vivo del bono que me da, del sueldo que me da el Congreso como expresidente, Sí. y de ir sistemáticamente vendiendo algunas cosas. Por ejemplo, vendí la casa que tenía en La Paz, porque sí, el bono no me alcanza, porque entre paréntesis, espero que lo sepa la gente. Mira, por ejemplo, la vez pasada estuve con el presidente del Uruguay, expresidente de la calle, que coincidió conmigo. Que Y tiene un charlando- hijo político que parece que va bien, ¿no? El hijo, Sí, sí. el hijo.
El hijo es un poco la referencia. Sí, yo lo conocía a Lacalle también. Sí. Ajá. Pero Lacalle, charlando, bueno, como entre expresidentes, pues no nos vamos a pisar la manguera, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo estás tú, cómo vives, qué haces. Y resulta que él recibe $10,000 al mes. Recibe el sueldo del presidente, claro, en ejercicio. Es como un poco, no sé si será el tratamiento igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, el expresidente puede usar el avión presidencial cuando se desplaza. Sí. O sea, es una personalidad maya. Además, es presidente. Es presidente, se lo llama presidente. Es presidente. Exactamente. Y es consultado, forma parte de un equipo de consulta que requiere... Vos sos parte de un equipo... Pero no, yo decirte antes, $10,000, yo lo que recibo son unos 14,000 bolivianos del Congreso. Eso es lo que recibo. Entonces no me alcanza. ¿Cierto? Entonces ando vendiendo... Vos sabés que yo tenía una propiedad ahí en el lugar donde producen los viñedos en Tarija, que la había comprado con el seguro que me dieron por el atentado de aviación. Me dieron $10,000 por el seguro del atentado. Y yo dije, ¿en qué puedo invertir estos $10,000 que es algo noble? Porque se me fue la vida, casi se me va la vida en este chiste. Y me compré una tierrita en Santana, pero eso antes de ser, claro, cuando ocurrió el atentado, pues no era ni vicepresidente. Y resulta que lo tuve que vender, porque claro, los 14,000 que me da el Congreso no me alcanzan. Entonces un poco de estas cosas vivo y lo que hago es trabajo, escribo, tengo invitaciones en el exterior, dentro del país mismo. Ahora vengo de Sucre, donde estaba en la Universidad de Rosario anteanoche con los estudiantes, un encuentro sensacional que me llena de esperanza de ver cómo ya va surgiendo una nueva juventud en el país que... ¿Por qué te alejaste tanto de la política? No, pero yo creo que no es que yo me haya alejado. Alguna vez dije que los políticos buenos, ¿no?, los políticos de vocación, somos como los buenos curas, los curas de vocación, que nunca dejan de ser curas. O sea, aunque sea terminan dando la comunión a unas monjitas, pero siguen siendo curas, vaya. Entonces yo me considero un político de vocación, no es un oficio temporario, es una manera de vivir, preocuparse de la cosa pública. Pero te retiraste un tanto Es decir, de alguna manera nos retiraron, porque ocurrió un fenómeno interesante, que el sistema de partidos políticos con el que nace la democracia a partir de las primeras deficientes, defectuosas elecciones que tuvimos, de la del 78, 79, 80 y posteriores, en fin, ahí se estructura un sistema al nacer la democracia, de viejos partidos que venían del golpismo civil-militar, que eran partidos golpistas, pero que de alguna manera se decidían a jugar a la democracia, y de nuevos partidos que no teníamos nada que ver con el golpismo, que éramos nosotros. Sí. Nosotros veníamos con la novedad, porque la democracia la trajimos como una gran novedad para un país que no sabía lo que era la democracia. Entonces, ¿qué pasa? A partir del el 71 se funda, pero es a partir del 74 cuando comienza a oírse hablar del MIR. Yo siempre digo que la historia política de este país, desde el 74 al 94, pasa por el pensamiento político del MIR e indudablemente por el de Jaime Paz Zamora, que era el líder de gente brillante. Sí, de gente, sí. Mirá lo que fueron. Gracias a Dios, sí, de gente, sí. Más allá de la ruptura, de lo que vos querrás, uno no puede dejar de reconocerle a Aníbal lo suyo, a los... O a Zabaleta. O Zabaleta, por supuesto. Claro, era budista. Claro, lógico. O un hombre como Cuajara en Santa Cruz. Sí, Ríos Valencia. O Chichi Ríos Valencia, claro, en Cochabamba. Sí. O Pablo Ramos. Pablo Ramos, exactamente. Por eso te digo, o sea, hay ahí un grupo de jóvenes que evidentemente... claro. Oscar, sí. Aquí en Santa Cruz están... Chelero, digo, en ese tiempo la fundación... Cuajara, Guillermo Capobianco, Ormando Bacadillo. Ormando, ¿no es cierto?
esa gente comienza a hablar de democracia. Sí. Y hay una ruptura grande, un pleito grande dentro del MIR, porque había una opción militar, sí, y no precisamente la de los cuarteles, de las militares de los cuarteles, y la opción fierrera, la famosa cuarta temática, sí, que la desecha en el 77 en el, sí, ya en un el poco famoso antes, seminario. Ya un poco antes, cuando yo me hago cargo de la Dirección Nacional Clandestina, y publicamos el periódico clandestino Bolivia Libre. Sí, señor. Ahí donde ya enfocamos las cosas de otra manera. Pero lo que te quería decir es que no me retiré de la política, me replegué un poco el escenario, o si quieres me replegaron, porque ocurrió un fenómeno interesante que ya tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Resulta que ese primer conjunto de partidos que se estructuraron, ese sistema partidario que se estructura a partir de las primeras convocatorias a elecciones, cumple un ciclo determinado, que no es el caso que lo analicemos, y entra en un proceso de transición. ¿Qué entra qué cumple un ciclo? Cumple un ciclo de haber jugado un rol... ¿Los partidos o el modelo adoptado por los partidos de democracia, de consenso? No, lo que digo es el objetivo, ¿no es cierto? En cuanto, es decir, son partidos que por distintas circunstancias, no necesariamente de comportamiento, por ejemplo, desaparece el doctor Paz Estenssoro, desaparece el general Banzer, y eso es un poco, y el otro que parecía que sucedía a Paz Estenssoro se exilia en los Estados Unidos, Sánchez Lozada. Entonces ya tienes los dos partidos tradicionales que venían desde el golpismo civil-militar, que de repente quedan sin expresión. Mueren dos líderes que parecían que eran los que ya nacían en la democracia, porque estos dos partidos venían de atrás, sí, junto con Falange, digamos, pero digamos con razón de patria, con la muerte de Carlos Palenque, o UCS con la muerte Fernández. Tampoco, todo eso, me refiero a todo eso, porque ese era el sistema de partidos. Ya. Y en el caso del MIR, con la pérdida de la sigla, la pérdida de la identidad política de nuestro carné de partido. Pero es que antes de la pérdida de la sigla, hay lo que yo siempre consideré, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, el gran error histórico de apoyar a Sánchez Lozada en esta última sí, en este último gobierno de Sánchez Lozada. Es decir, sí, no se quedan como reserva, ¿no? Esto de participar en el gobierno sí o sí y no mantenerse como reserva, tomarse un respiro desde abajo, no necesariamente en una oposición férrea, pero no es como que le facilitan al movimiento al socialismo. Su llegada le abren el campo para que se entre, o se iba a entrar igual. Es más aún, lo protegemos al movimiento al socialismo, pero no por el movimiento al socialismo, sino lo protegemos por proteger a la democracia boliviana. Ya. ¿Verdad? O sea, si nosotros hubiéramos pensado exclusivamente en el MIR y no en Bolivia, y no en la democracia, hubiéramos hecho lo contrario de lo que hicimos. Lo que yo planteo, lo que yo digo, que fue lo que planteé, o sea, que si yo hubiera pensado, planteé allá en donde Armando, ¿te acordás? Claro, pero si yo hubiera hecho lo que a mí mezquinamente me habría interesado, me habilitaba para presidente inmediatamente, no participando. Pero, ¿qué pasa? Los miristas que trajimos la novedad de la democracia en la política boliviana, donde nunca había existido, porque en la política boliviana lo importante era ser izquierda, derecha, nacionalista, proimperialista, y si venía un militar en el golpismo que era medio progre, la izquierda lo apoyaba, pero no le pedía que fuera democrático. Y si venía un militar medio conservador, lo apoyaba a la derecha, pero no le pedía que fuera democrático. No estaba el concepto de democracia en la cultura política del país. Nosotros lo introducimos. Entonces creo que tal vez fuimos demasiado... En el 74 conversando con militares ya abiertamente. Claro, pero entonces nosotros dijimos, bueno, o sea, nos sentimos tal vez, y ese es el error, tontamente involucrados en ser
los únicos que debíamos preocuparnos en que la democracia sea gobernable. Porque ¿cuál era el peligro que corríamos? No, ese es un buen punto. Que corremos el peligro de que no funcione la democracia y vuelve el golpismo. Bueno, y además nos había pasado en el tema de la UDP. La ingobernabilidad absoluta. Claro. Ajá. Entonces nosotros nos preocupamos muchísimo de la gobernabilidad. Cuando, por ejemplo, se dan las elecciones, en este caso, la concreta, la de Sánchez Lozada, y hubo una tendencia, una corriente dentro del MIR que fue la tendencia que yo le llamé la liquidadora de la democracia, la tendencia liquidadora, pero de convenienismo mirista, que decía de una vez elijamos a Evo Morales después de las elecciones del 2002, teníamos que elegir entre Evo Morales y Goni. Había una tendencia muy que sí, no, algo, y en 3 meses se cae, porque Evo ni tenía programa, ni tenía partido, ni lo tenía Quintana, ni lo tenía el vicepresidente, no tenía nada, tanto que se escondió. Sí, yo anduve buscando, sí, a ver sí. Desapareció el mapa, porque sabía de que si se nos ocurría elegirlo él y no a Sánchez Lozada, él decía, ¿qué hago? ¿Con quién gobierno y cómo hago? ¿Cómo se hace? Y entonces nosotros dijimos claramente, yo por lo menos dije, eso sería una irresponsabilidad con la democracia. Tal vez ideológicamente estamos más cerca a lo que representaba Evo en ese momento, no ahora, pero en ese momento, y somos enemigos. Además, hombre, el enemigo político más duro que hemos tenido ha sido Sánchez Lozada, que incluso nos ha perseguido con calumnias, ha sido cómplice de la DEA americana para tratar de destruir nuestro partido. Lo elegimos a él y lo elegimos a nuestro principal enemigo en la comunicación de prensa, que era Carlos de Mesa. O sea, entonces cualquiera que vería de estos miristas tan locos. O sea, parece que son... ¿Fue fuerte esa discusión, ese debate? No, en realidad lo que pasó es de que fue un debate en Tarija, donde yo propuse de que gobernáramos desde el Congreso y dejáramos que Evo y Goni decidan lo que tenían que hacer. Y nosotros porque cambia, la discusión de Tarija cambia al llegar a la paz. Cambia, porque ahí entra una presión de factores externos, sobre todo de lo que sabía mover muy bien Goni Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, los lobbies que tenían en Estados Unidos. Entonces viene desde los Estados Unidos una presión sobre el MIR enorme. ¿Qué presión te hace? Por ejemplo, estoy revelando, son primicias, mi querido, pero tú la visa? Tú te la mereces porque eres un periodista fundamentado, ¿me entiendes? Eres un osado periodista, pero fundamentado, un osado fundamentado. ¿Ah? A ver. Y yo recibí en un solo día 5 llamadas telefónicas desde el Departamento de Estado, del subsecretario, del viceministro, del subsecretario, no cualquiera, o sea, del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, claro, para América Latina. 5 veces donde se me pide, estando yo en el Picacho, de que Sánchez Lozada quería visitarme y que lo reciba. Porque efectivamente Sánchez Lozada me pidió visitarme, porque se daba cuenta que nosotros estábamos discutiendo que había una tendencia en el MIR de elegir de votar por Evo. Y entonces él empezó a actuar y quería, con los consejos de sus marketineros americanos, de un poco guerra psicológica. O sea, empecemos por ablandar. ¿A vos no te gustaba Sánchez Lozada? No, pues no, nunca hemos congeniado, nunca hemos podido charlar. ¿Quieres que te haga recuerdo de algo que vos seguramente no te recordás? No solo políticamente, sino humanamente no. Sí. Pero vos, te voy a hacer recuerdo de algo que no te recordás. A ver. En una de las campañas, Sánchez Lozada por su lado, el MIR por el otro, salíamos de la plaza 24 de septiembre y había un mare magnum de gente, íbamos a subir a un taxi
y vos viste que decía Goni y no quisiste subir. Ay, no, A ese nivel, por eso te digo que no te gustaba. Oye, qué lindo recuerdo ese. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Qué significativo. Sí, sí. Por eso cuando... Y después de la quinta llamada le dijiste los recibo. No. A él no tenía por qué decirle si lo recibió o no. Porque la quinta llamada del el ministro de Relaciones Exteriores para América Latina, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, que no quiero decir su nombre ahora porque no es el interés, pero digamos la fecha, todo el mundo sabe quién era, me dice, mire presidente, protocolarmente me trataba, mire presidente, después del 2001, estábamos en el 2002, después del 2001 y las torres de Manhattan volteadas por el terrorismo, me dice la última de las 5 llamadas, los Estados Unidos tenemos 2 listas nada más, la de los amigos y la de los enemigos. Mira qué paradoja, Jaime. ¿En cuál de ellas 2 quiere estar usted? Mira qué paradoja. Eso es tal cual. Un día conversábamos y caía el muro de Berlín. Así. Recién llegaba el MIR al gobierno. A los 3 meses. Sí. Y se dice, conversando, estaba vos y yo conversando, y vos, yo te digo, qué bárbara la llegada, llegamos a tiempo, vos me decís con puntualidad histórica, llegamos después de esto y no somos gobierno nunca. ¿Te acordás? Sí, claro. Mira vos, te pone el 2002, te pone exactamente en la misma situación, claro. O en los o detrás del muro o más acá del muro. Y yo te dije, y tenemos que hacer lo posible para que el muro de Berlín no caiga sobre nosotros. Sí, sí. Porque éramos el único gobierno encabezado por la izquierda en toda la Eras región. el primer presidente izquierdista, después vamos a conversar de eso. Después de Allende. Ajá, sí. Entonces, ¿con los amigos o con los enemigos? ¿Con quién querés estar? Dice, bueno, ¿en qué lista quiere estar usted? ¿En la de los amigos o los enemigos? No le contesté. Pero sin lugar a dudas era una amenaza, ¿verdad? Y con el ¿Estaba problema en la viabilización o no del partido? y de finalmente sí, y de la democracia, pero sobre todo el partido, porque nosotros veníamos escaldados del anterior intento hecho por los Estados Unidos y Sánchez de Lozada precisamente para liquidar al partido. Entonces eso es una nueva amenaza, imagínate. Sí. Entonces dije, bueno, a mis adentros dije que venga, o sea, lo recibí, pero debo ser, con todo el respeto que se merece un ciudadano, con el cual no estoy de acuerdo, incluso, como digo, fue el principal adversario político que tuve en mi vida, porque sí, lo de Banzer era porque, bueno, era un régimen del golpismo civil militar boliviano, pero en este otro caso no, este era humanamente adversario, políticamente e ideológicamente estaba en las antípodas de lo que yo pensaba. Pero me tocó el trago amargo de apoyarlo para que sea presidente. Pero tenés una... Entonces, y yo ahí es donde digo, y que alguna gente no lo entendió, ahí es donde digo que qué difícil es amar a Bolivia en ciertas circunstancias. Porque efectivamente lo más cómodo para mí era elegir a Evo, era lo más cómodo. Y dejar que Evo se caiga en 3 meses por un golpe militar. Y volvíamos otra vez, porque ¿qué habría hecho? Si elegíamos a Evo, Sánchez de Lozada no se habría quedado quieto, habría ido a buscar militares. Puede estar seguro, el día siguiente. Al día siguiente. Volvíamos al ciclo. Sí, pero fíjate vos que tenés una actitud que, pese a todo, yo no estuve de acuerdo en ese apoyo, no hice el análisis que vos estás diciendo. Pero yo destaco siempre que Sánchez Lozada se fue y vos estuviste en Palacio. Cumpliste tu palabra, viejo. Sí. Los otros se fueron 2 o 3 días antes. Sí, claro. Y vos te quedaste. Yo apagué la luz. Eso habla bien de vos. Sí, claro. ¿Sabes qué? Hoy en la historia, ya uno con los ánimos bajos puede decir, carajo, yo me quedé, ¿no? Sí. Me quedé, como vos decías, a apagar la luz. Alguien lo tenía que hacer. Así es. Eso habla de que palabra empeñada, palabra cumplida. Sí, ¿sí? Correcto. Y más cuando
el que nosotros habíamos elegido, porque resulta que al periodista que más nos atacaba, más hostil era con nosotros, lo elegimos vicepresidente. Y justo en ese momento de crisis es el que genera la crisis renunciando al gobierno, pero no a la vicepresidencia. Entonces, ¿cómo decir, señores? Ahí está. Entonces, yo no es una crítica aquí que quiera hacer yo al presidente, que después fue el presidente Mesa, pero ya que estás tocando esos temas, te doy otra primicia también. O sea, todo el mundo dijo, caramba, Mesa de alguna manera no fue leal con Sánchez de Lozada. Hay un punto de vista que dice esto. Pero yo digo, tampoco fue leal con nosotros, porque el documento que constituyó ese gobierno, el 2002, el gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa, porque el gobierno era de los dos, se constituye sobre un documento que firmamos tres, Goni, Mesa y yo, en el cual ambos dos se comprometen a llevar adelante ciertos puntos programáticos que en el documento están puestos, que es la condición que el MIR pone para pasar ese trago amargo: que se revise la capitalización, o sea, todo lo de yacimientos, que se reorganice YPFB, está escrito en el documento, y que se convoque una constituyente. Sí, ese tercero me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Sí. Y ellos firmaron. Y resulta que desde la noche misma que se constituye el gobierno, en el discurso de Goni en el Congreso, esa tarde, cuando se posesiona como presidente, no nombra el documento, no nombra las tres condiciones por las que hemos elegido, y en el caso de Mesa ni nos agradece el apoyo ya en el Congreso cuando tiene que discutir. No lo estoy criticando, estoy diciendo un caso histórico nada más. Claro. Y entonces resulta que al irse él del gobierno, al romper ese acuerdo de tres que había estructurado el gobierno, también los miristas esperábamos que se nos comunique. Él dice que comunicó a Goni, pero éramos tres los que habíamos constituido. Estaba rompiendo un acuerdo constitutivo de un gobierno. No, a nosotros no nos comunicó. Entonces yo perfectamente podía, miraba una vez más, yo en ese instante, ¿cuál fue mi tentación? Bueno, se ha roto este compromiso. Lo hizo Reyes Villa, ¿no? Se fue antes. Que entra tarde y se va antes. Se va un poco antes, sí. Pero después se va Reyes Villa también, sí. Pero yo perfectamente podía haber dicho, muy bien, señores, este gobierno, la base de este gobierno, la gobernabilidad está en base a tres entidades que se pusieron de acuerdo. Si una rompió ese compromiso, ya no hay más compromiso, por lo tanto nos vamos. Esa podía haber sido la salida nuestra, pero o sea, ya no tenemos compromiso aquí, ya no somos de este gobierno porque se rompió el compromiso. Pero no lo hicimos, siempre preocupados por la gobernabilidad de la democracia, que finalmente es el gran legado histórico del MIR en la política boliviana. Te voy a pedir un corte, cuando volvamos me vas a decir si se hubieran cumplido las tres condiciones, ¿se cae Sánchez Lozada tan fácil como se cayó? Vamos al corte, ¿ya?